La continuidad de cómics y de W de Transformers del 2005, posiblemente la continuidad más completa y mejor hecha de toda la franquicia, la cual tiene las historias más entrañables y emotivas que puedes encontrar y teniendo en su mayoría a las mejores versiones de varios personajes clásicos y siendo una continuidad también conocida por su variado catálogo de villanos, y es que aparte de los icónicos Starscream, Shockwave, Soundwave y Megatron, esta continuidad introdujo a varios villanos viejos y nuevos que tuvieron su oportunidad de brillar en las páginas del cómic y varios siendo bastante destacables en la historia y varios ganándose el cariño de los fans, y hoy le dedicaremos un análisis a uno de ellos. Hola, internautas. Sean bienvenidos a un nuevo análisis para el canal, en el cual analizaremos a la versión de Overlord exclusivamente de los cómics de IDW y siendo uno de mis villanos favoritos de esta continuidad, que protagonizó una de mis historias favoritas de esta misma como lo fue Last Stand of the Wreckers, así que sin nada más que decir empecemos. Megatron? Nope. Not Megatron. Something a whole lot better. You have not been invited to these most sacred chambers. How did you get... I'm really sorry I had to do that, your mistressness. I don't need your permission to go anywhere. I'm Overlord. Hi. If you're sick, if you're sick, if you're sick, if you're sick of it. If you're sick, if you're sick, if you're sick of it. Overlord nació en la segunda luna de Cybertron hace 4,2 millones de años, una raza rara conocida como 0.1%. Después de que su primer destello matara a los desafortunados mineros que lo descubrieron, su chispa fue tomada por el autenticador Treoth del Funtionist Council. En los días previos a la guerra civil cybertroniana, Overlord era tanto un ávido espectador de los combates de gladiadores de Megatron, como un participante en los combates, incluso luchando contra Megatron. Megatron sería el único oponente en derrotar a Overlord, y lo hizo regularmente, lo que le dio a Overlord un miedo patológico a la derrota. Posteriormente se uniría a la causa Decepticon como la oportunidad de tener incontables batallas de gladiadores extendidas a otros mundos. En años posteriores, después de ciertos eventos, Overlord impugnó su nombramiento y Megatron le dio dos opciones: hacer lo que le dijeron o negarse y hacer que Megatron lo persiguiera. Overlord tomó su decisión rápidamente, regresó a la batalla afuera y despachó a todos los Autobots excepto a uno, Kuth, a quien permitió que sobreviviera para poder enviar un mensaje a Megatron. Overlord había elegido la opción 2. Procedió a dejar Caldon 4 para planificar una venganza personal en contra de Megatron. Esto vendría siendo una breve introducción a la historia de este carismático villano, pero ahora vayamos con lo que nos importa, sus capacidades físicas y destructivas, siendo que Overlord es conocido por ser uno de los más rompeortos en esta continuidad. Como una hazaña mega básica, el tipo le reventó con una mano la cabeza a un científico Decepticon. El tipo ve a los droides de seguridad como un mero entrenamiento, pudiendo aplastarlos fácilmente y partirlos a la mitad sin muchas complicaciones. Puede destruir grandes muros con mucha facilidad. Puede destruirlos incluso con solo pasar por ellos con su cuerpo. Daño a From, donde un disparo random y sometió y noqueó a Trepan. Pudo destruir las restricciones de su celda que lo retenían para después estrellar a Frondon contra el suelo. Aplastó a Pipes de una simple pisada, dejándolo peor que tu lápiz cuando lo empiezas a masticar. Abolla el suelo con aventar a Springer. Genera grandes grietas en el suelo con caerle encima a Tan. Pudo abrir con sus manos desnudas una gran puerta de seguridad en la bahía médica de Ratchet. Resiste como si nada los disparos de su arma láser. De hecho, como se vio, es realmente difícil que un arma de este tipo lo acepte realmente. Afirmó haber desmembrado a Rewind fácilmente, para después de acabar con su vida, con ponerlo en su boca y simplemente masticar hasta que se dejó de mover. De un disparo de su cañón le revienta el pecho a Skywake. Le revienta la cabeza a dos Decepticons fácilmente.
Puede reventar por completo el cuerpo de un Autobot con un simple puñetazo. Incluso afirma que ya hizo esto con más de una docena de Autobots. Mato a todo el equipo de Pup y dejo en la mierda a este último. Una embestida de Springer no le afecta en lo más mínimo. Mientras que el tipo con los camiones de su cuerpo crea un gran derrumbe. Una gigantesca explosión que mandó a volar a varios Decepticons no lo pudo ni mover. Esto siendo lo que hace Overlord de manera básica, ahora vayamos a lo bueno donde aplicamos el Power Scaling. Overlord se pudo hacer mierda tanto a Drift como a Ratchet sin muchas complicaciones. Y eso que Drift ya podía tanquearse parte de la explosión de una gran nave Decepticon. Puede someter a Rodimus con una simple mano y considerándolo alguien débil. Cosa impresionante considerando que Rodimus desde sus inicios como Hot Rod ya jugaba en zonas de impactos de meteoritos y por obvias razones tanqueándose los impactos en las mismas solo quedando noqueado por meros momentos, así que toca cuantificar. El peso de Hot Rod no debería ser diferente del de un auto deportivo como el Mercedes-AMG S14 L63 Matic que pesa poco más de 2 toneladas. Y Hot Rod rondaba por la órbita alta del planeta cuando hizo esta hazaña. O sea, hablamos de que debería estar a 36.000 kilómetros de distancia. Si decimos que se tardó a lo mucho 10 segundos, hablaríamos de que Rodimus cayó a una velocidad de 12.600.000 kilómetros por hora. Poniendo estos datos en una calculadora nos da igual a una energía cinética de 13.378.367.615 megajoules. Equivalente a una potencia de poco más de 3 megatones de poder. Queda equivalente a una destrucción de 6.74 kilómetros de radio. Equivalente a 13.78 kilómetros de diámetro, un nivel ciudad bajo y está siendo una potencia que Overlord maneja con una sola mano. Lo mejor del caso es que como vimos esta es una hazaña que pueden realizar varios Transformers randoms sin muchas complicaciones. Se deja explícito que ninguno de los Wreckers es rival para él. Literalmente él mismo dice que ninguno de ellos está a su altura siquiera, mostrando de paso que ninguno de esto la puede hacer algo en una pelea. Puede partir a uno en dos con una sencillez absurda y sin esforzarse. Ser fusilado por la metralleta de Springer no lo afecta en lo más mínimo y procede a reventarle la jeta. Pudo arrancarle la cara a otro para después mandar a volar a Perfector de una cachetada. Un ataque directo de Impactor no lo inmuta en lo más mínimo, hasta le sonríe por mera diversión. Puede someter al antes mencionado Springer con una mano para después aplastar a Impactor con su pie. En el futuro volvería a noquear a Springer de un golpe random. Y eso que Springer se mostró como un ser equiparable a Impactor. Siendo que según su descripción, Impactor ha matado ya a múltiples soldados Decepticons él mismo. Cosa que se mostró de forma explícita, demostrando que ni docenas de estos pudieron ganarle y ya saben lo que pueden hacer los bots randoms. Y aún así Overlord podía resistir fácilmente los ataques más poderosos del exminero. Esto último es más sorprendente si consideramos que los Wreckers están formados por los mejores y más acérrimos luchadores que hay en las filas de los Autobots, si eso algo así como una fuerza de élite y un escuadrón suicida a la vez. Usados cuando las probabilidades de ganar sean inexistentes en el campo de batalla y aún ellos harán su trabajo, así que sí, estos tipos superan abismalmente el nivel de los Transformers básicos. Equipo de élite que no es nada al lado de Overlord, siendo que ni estos atacando en grupo podían siquiera hacerle un rasguño. De hecho parece que matar a los Wreckers para Overlord es más un hobby que una pelea. Pudo sostener una pelea con Tarántulas, que lo atacó por sorpresa y resistir que él clave sus colmillos. Para después matarlo de un simple disparo de su cañón. Tarántulas pudo acabar fácilmente con la vida de Roadbuster. Y eso que Roadbuster podía humillar a un Beastformer. Siendo que estos maximales de 5 pesos podían resistir los ataques de otros Wreckers. Lo más sorprendente es que mandó a volar tanto a Arcee como a Impactor de una patada random. Arcee en esta continuidad demostró ser comparable o ligeramente más fuerte que Chromia y Windblade. Y eso que Chromia ya podía encarar a Starscream en una pelea muy pareja, demostrando estar a un nivel cercano al Seeker. Starscream podía ejercer potencias tan grandes para dejar en la mierda a Thundercracker. Y eso que Thundercracker se comió en la cara y salió ileso de la explosión de una bomba del ejército. Siendo que en el mismo cómic afirman que esta estaba destinada para destruir Nueva York por completo.
Hablamos de destruir una ciudad con una superficie de 783 kilómetros cuadrados. Thundercracker al salir ileso de esta sería el doble, 1567 kilómetros cuadrados. Starscream lo hizo mierda de un ataque, por ende se vuelve a doblar, 3135 kilómetros cuadrados, equivalente a 63 kilómetros de diámetro o un nivel montaña medio. Tarántula humilla esta potencia, así que la vuelve a doblar, 6270 kilómetros cuadrados, equivalente a 89 kilómetros de diámetro, siendo un nivel de montaña alto, potencia que Overlord superó sin dificultad. Antes de proseguir, me gustaría aclarar algo respecto a Overlord, y es que él forma parte de los denominados Phase Sixers. Overlord se convirtió en esto después de demostrarle si valía a Megatron como guerrero, volviéndolo un super guerrero de élite, donde seleccionaron a los guerreros más poderosos entre sus filas y los llevaron a un nivel más allá. ¿Qué tan grande era este nivel? Pues uno en el cual ni siquiera los mismísimos Megatron o Optimus Prime rivalizaban con su poder. Con esto aclarado, prosigamos. Se muestra explícitamente que el tipo humilló por completo a Fortress Maximus cuando este tomó el control de Garrus 9. Siendo que se da a entender que todo esto fue menos que un juego para el Maximus, siendo un mero juguete desechable. Cosa impresionante considerando que Fortress Maximus pudo hacerse mierda a Will. Y eso que Will es alguien que se mostró capaz de sostener una batalla bastante pareja contra Cyclonus y siendo ligeramente superior a este al poder dejarlo fuera de combate al final. Siendo que Cyclonus se trata de alguien que podía dañar y someter por momentos a Galvatron, si bien es más que obvio que no escala al completo de Cuernitos, debería escalar de una de las hazañas hechas en sus primeras apariciones. El cual es que se tanqueó sin muchos problemas del ataque destructivo de un arma alienígena. Siendo que esta fue descrita con la potencia de pulverizar cometas. Según cálculos, esto implica generar una potencia equivalente a un chingo de joules, que es equivalente a esta cantidad bastante alta de kilotones. Lo que da igual a una potencia de 54 kilómetros de radio o 109 kilómetros de diámetro o un nivel isla bajo, potencia que Fortress Maximus humilla. Resiste una embestida de Ultra Magnus. Puede soportar varios de los golpes de Magnus, incluso pudo detener en seco uno de sus golpes con mucha facilidad, diciéndole que él era un chiste y que él ni siquiera estaba yendo en serio, o sea, estaba contenido todo el tiempo. Después lo dejó fuera de combate de un simple golpe atravesando su armadura. Esto último dejando a Ultra Magnus al borde de la muerte. Magnus sin mucho esfuerzo podía retener a Cyclonus cuando este estaba sometiendo a Drift. Posteriormente se tanquea varios golpes de Fortress Maximus y ser sometido por este último. Y ojo, que esto no se debe a que ahora es más débil que Fortress Maximus, para nada. ¿Cómo explica Brondon? Esto se debe a que le instaló un gatillo trepan a Overlord que, como él mismo explica, altera sus memorias para que tenga una reacción específica a ciertas frases, en este caso miedo. En este caso la frase tan icónica de hasta que todos sean uno o Tillaruan fue lo que disparó el gatillo trepan, haciendo que Overlord tuviera una reacción de inquietud, creado a base a todas las derrotas que tuvo a manos de Megatron en el pasado, dándole un miedo a la derrota y haciendo que bajara la guardia, cosa que aprovechó Fortress Maximus. Ahora Overlord, como dije antes, es un Phase Sixer que pasó por el mismo proceso de empoderamiento que tuvieron Sixot y Black Shadow. Por ende Overlord tranquilamente podría escalar fácilmente de sus compañeros. Black Shadow, al igual que Overlord, puede manejar sin problemas a los Breakers. A su vez puede someter a Ultra Magnus con una mano. Pudo bombardear una ciudad. Y por palabras de Tarn destruyó una flota entera de cruceros de guerra Decepticon, los cuales son tan grandes que llegan hasta las nubes. Sixot por su parte puede bombardear grandes estructuras. Su poder era tan grande que Starscream le temía. Más sorprendente aún es que pudo lidiar con todo el equipo de Optimus muy fácilmente. Siendo que hasta un ataque con todo por parte de Optimus apenas si le abolló un poco la armadura. Incluso lo somete con una mano y se lo quita de encima fácilmente. Dañar a Optimus no es poca cosa. Siendo que tanto él, Scorponok, Davy Atlas, Astro Train, Grimlock y Soundwave sobrevivieron a esta explosión de una refinería de Energon, la cual se vio desde un punto de vista orbital desde Cybertron. Y ojo, que lo que se muestra aquí es después de la explosión, por ende la misma debió haber llegado a estándares mínimos de la atmósfera, o sea 700 kilómetros. Equivalente a 384.845 kilómetros cuadrados.
Pero hay que tomar en cuenta algo importante, Scorponok ya estaba muy dañados de antemano antes de la explosión, debido a la pelea que tuvo con Grimlock. Y aún así sobrevivió a semejante destrucción. Por ende Scorponok en su 100% alcanzaría unos 769.690 kilómetros cuadrados, o 989 kilómetros de diámetro. Potencia que tendría Grimlock al dañarlo gravemente, de paso él fue otro de los bots que estuvo en esa explosión. Y según palabras de Prowl, quien ya sabe de lo que es capaz él no se compara a la fase 6. ¿Recuerdan a Fortress Maximus? El mismo que no era nada ante Overlord. Él sostuvo una pelea con el Dinobot, manteniéndolo a raya, lo que respalda lo dicho antes. Ahora vayamos con lo más relevante de Overlord, pudo estar al nivel de Tarn, el líder del DJD. Tarn mató a Kaon con una facilidad ridícula. Tipo quien sometió y asesinó a un duplicado temporal de Uir. El mismo Tarn asesinó sin muchas complicaciones a un duplicado temporal de Magnus. Se deja en claro que podía haber matado fácilmente a Thesaurus. Incluso se deja en claro que él podría acabar con todo su equipo por como lo dice de Arxaurus. Siendo que el mismo Thesaurus noqueó de un simple golpe a Grimlock. Un ser del calibre de Scorponok prefirió escapar antes que enfrentarlo. O más impresionante, Tarn pudo hacerse bosta a Megatron, dejándolo al borde de la muerte. Megatron ya se podía hacer mierda a Scorponok sin muchas complicaciones. Mex al humillar a Scorponok dobla su potencia, 1.539.380 kilómetros cuadrados. Y Tarn es mucho más poderoso que Megatron, por ende dobla esta potencia, 3.078.760 kilómetros cuadrados. Equivalente a 1.980 kilómetros de diámetro o un nivel de país medio. Potencia que Overlord equipara al mostrarse como un igual físicamente a Tarn. Con todo esto dicho, vayamos con la velocidad. Siendo completamente honesto, por más que Overlord sea una bestia en el ámbito de fuerza, realmente no tienen muchas hazañas de velocidad resaltables que sean propias de él, dependiendo del scaling en este sentido, así que mejor vayamos con la más relevante. Escala de Zigzag, quien casualmente llegó de un sistema a otro en una hora más o menos. El sistema solar más cercano al nuestro está a 3 años luz. Recorrer eso en una hora da igual a 2.261.667% de la velocidad de la luz. Pero lo hizo de forma casual, así que dobla la velocidad. Si es que fuera en serio, 4.523.334% de la velocidad de la luz, velocidad MXTL para el Overlord. Durabilidad. Lo estándar, es un robot que lo requiere de nada para subsistir, no necesita de comer, respirar ni dormir, en batalla su aguante debería ser de varias horas. Inteligencia. Bastante buena pese a que se le ha descrito como un psicópata, que lo es y con letras mayúsculas, como sabrán esto no implica que sea un idiota. Para empezar, este apenas tomó el control hizo que tomaran la presión de Garrus 9 en cuestión de nada, y eso que este era de los lugares más protegidos por los Autobots. Era alguien quien no podía dejar dormir a Megatron, de paso teniendo un amplio número de notas asesinas. A su vez pudo pasar despistado por un tiempo a los ojos de Megatron, teniendo una falta de hambre de poder para ocultar sus verdaderos fines. Es alguien quien sabe mantener la calma contra sus enemigos para poder tomarlos con la guardia baja luego y aún mantener una personalidad calmada. Mantuvo a Fortress Maximus vivo para poder obtener la información que él necesitaba. Ordenó asesinar a todos los prisioneros Autobots por si los Wreckers tenían éxito en la misión, pero así yéndose con las manos vacías y fallando en el objetivo de la misión, demostrando ser alguien bastante precavido. Es bastante meticuloso a la hora de ejecutar métodos de tortura y a la hora de manipular y dañar psicológicamente a sus víctimas. Durante todo el tiempo que estuvo en Garrus 9, le hizo esto a Fortress Maximus hasta el punto que esto creó un trauma y empezara a atacar a todo a quien que le recordara a Overlord, y estando en shock al recordar lo que le hizo. También se afirma que pudo romper a Grimlock también de forma psicológica, dejando a quien era un líder competente y serio a un estado de personalidad similar al como era en G1, alguien medio cavernícola. Quien necesitó de mucha ayuda por parte de los Scavengers para poder siquiera escribir su nombre bien.
Lo más sorprendente que demostró en este apartado fue que cuando Frondon estaba leyendo sus recuerdos sin darse cuenta cuando pasó, Overlord le había jugado una carta reversa, haciendo que ahora fuera el que podía ver sus recuerdos. Siendo que como él mismo explica, cuando Frondon entró a la mente de Overlord no sabía que su enlace podía manifestarse en ambas direcciones, pudiendo así cambiar puestos sin que lo supiera. Básicamente por eso había secuestrado a Trepan, para poder aprender las cosas de los neurocirujanos cybertronianos. Incluso Frondon reconoce que ambos son profesionales en ese campo. Pero al final Overlord se terminó anteponiendo a Frondon y logró sacarle la información de cómo escapar. Siendo que esto no es poca cosa, considerando que los neurocirujanos cybertronianos se basan en jugar, manipular, leer y reescribir las mentes de los cybertronianos, al formar parte también del proceso Shadowplay, así que el simple hecho de haber superado a un usuario experimentado en este campo es una gran hazaña. ¿Y recuerdan el castillo Trepan mencionado antes? Pues el mismo Frondon aclara que este es un truco que Overlord ya puede contrarrestar y que solo se puede usar una vez por eso mismo. Y como dato extra, menciona que Overlord tiene una excelente memoria para recordar con exactitud cosas de hace millones de años. Rango: no es nada del otro mundo, es más de luchar cuerpo a cuerpo, con sus armas llegaría a varios metros. Debilidades: quitando las que solo afectan específicamente a los cybertronianos, Overlord, a diferencia de otros psicópatas como Carnage o Joker que hacen lo que hacen por mera diversión, Overlord tiene una motivación, la cual es vengarse de Megatron por todas las veces que lo humilló en el pasado, siendo ese su único motivo para hacer lo que hace, siendo que cuando Megatron supuestamente había muerto en el evento de Ola y Megatron, Overlord entró en una especie de estado vegetal solo repitiendo la palabra mátenme. No fue hasta que Fromedome le dijo que Megatron seguía vivo que volvió en sí y hizo lo que hizo. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matar a Megatron, decidió dejarlo al ya no ser el mismo tirano de antes y ser un cobarde a sus ojos. En este punto de la historia Mex se había vuelto un Autobot. Su obsesión con acabar con el Megatron original llegó hasta tal punto que iba a ir antes de guerra a matar a Megatron y cumplir su tan anhelada venganza, que hizo caso omiso a la advertencia de Tarántulas, de que matarlo en ese punto específico de la historia destruirá el propio flujo de tiempo. Esto hizo que cayera en una trampa de Springer, haciendo que el dividido en sus dos modos alternos cayeran en el portal temporal de Tarántulas, haciendo que se perdiera en el tiempo. Como tal sigue vivo, pero esta fue su última aparición en la continuidad y nunca se supo que fue de él. En resumen, su obsesión ante Megatron lo llega a perjudicar. En armamento solo tenemos su cañón, que forma parte de su modo alterno de tanque, el cual tiene una potencia equiparable a su fuerza. En poderes tenemos transformación. Obviamente él tiene la capacidad básica de todo Transformer, él tiene los modos alternos un Jet, y a un tanque, siendo por ende un Triple Changer, pero uno con una capacidad peculiar y única, y es que puede dividirse en los dos modos alternos al mismo tiempo, y controlarlos a voluntad por sí mismo, cosa que también le daría fusioniemo. Emisión de láseres. Overlord puede lanzar múltiples láseres de color violeta. Manipulación de tamaño, creación leve de materia, cambio de forma y control leve de la electricidad. Overlord se pudo hacer pasar por una humana teniendo una capa de piel humana y ajustando su tamaño al del mismo y pudiendo emitir algunos rayos de electricidad al transformarse. Manipulación mental, de recuerdos, pensamientos, lectura mental y resistencia a estos mismos. Ya fue explicado en el apartado de inteligencia. Resistencia a altas temperaturas. Como vimos con Rodimus, no se inmuta ni ante el frío del espacio ni al calor de las reentradas atmosféricas. Resistencia al dolor. Overlord tiene una buena resistencia al dolor, siendo que por ejemplo no se inmutó al proceso de volverse un fase 6, pese a que se da a entender que es un proceso bastante peligroso que podía haberlo matado. Puede resistir daño de filo y corte, no le afectan del todo hasta daños tan grandes como perder un ojo, y como se ve, el perder energón, lo equivalente a la sangre humana, no lo detiene. Incluso pudo mantenerse vivo y consciente por un periodo de tiempo considerable después de que le reventaran internamente, lo prendieron en fuego y que Impactor lo rematará. Vuelo, se explica solo. Virtualmente invulnerable físicamente. El proceso para volverlo fase 6 le dio un exoesqueleto indestructible. Para finalizar tendría supervivencia espacial, resistencia a la presión del espacio, los 3 autosustentos, resistencia al soul food, venenos y manipulación biológica por cosas obvias.
Todo esto dicho, vayamos con la ficha de resumen. Victoria's the lucky one, Megatron. She went quick. But with you, I'm gonna take my sweet ass time. Feeling like I'm never gonna make it. No one can make this better. Take control, it's now or never. Bueno gente, eso sería todo por el vídeo, espero que lo hayan disfrutado viéndolo como yo en hacerlo, así que nada más, soy The Silver Star y nos vemos en un próximo video.